La fe que profesamos en Dios, en Cristo, la palabra de Dios en el Evangelio, tiene que ser una fe práctica, no solo algo que creemos conceptualmente correcta, tiene que ser una fe práctica. La Biblia dice que el creyente camina por fe, vive por fe. Y vayamos, por favor, a Santiago 2, 23 y 24. Santiago, capítulo 2, versículos 23 y 24. Dice la palabra, se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Creyó a Dios, creyó la palabra que Dios le dio. Miren el versículo que sigue. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las acciones, por las obras, por lo que hizo, y no solamente por la fe. O sea, la fe tiene que tener un sentido práctico, no solo creer, tiene que haber un sentido práctico. Y aquí está el testimonio que da la Biblia de Abraham. No solo creyó. Si usted lee la historia de Abraham, empieza en Ur de los Caldeos. Dios le dice, sal. ¿Qué hizo Abraham? Salió. Con 75 años, dejó su tierra, su ciudad, su pueblo, como quiera usted llamarle, su país, y se fue. ¿A dónde? Si usted lee el pasaje, dice que salió sin saber a dónde iba. Estaba confiando, estaba creyendo que Dios lo iba a guiar. La fe tiene que tener acciones, tiene que ser práctica, hechos. Mire Santiago 2 y versículo 26. Mire el versículo 26 del mismo capítulo 2 de Santiago. Dice, el cuerpo sin espíritu está muerto. Bien muerto. Así también la fe, si no tiene ¿qué? Obras, manifestaciones, hechos, acciones. La persona puede decir, tengo mucha fe, pero no se ve evidencia, no se ve un actuar, no se ve un hecho. Dice el texto, inspirado por el Espíritu Santo, esa fe está muerta. Vea que clara es la escritura. Entonces, acabamos de leer en Jeremías. Y en ese pasaje, y si usted tiene interés y en casa lee todo el pasaje, Jeremías nos muestra lo que es la fe práctica. A pesar que todas las situaciones y todas las condiciones
indicaban como que no era sabio, no era prudente. Sin embargo, leímos, por ejemplo, el ejército de Babilonia estaban en la puerta de Jerusalén. La tenían sitiada, la iban a tomar. Dios le dijo a Jeremías, que iba a haber un día cuando Dios iba a restaurar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Jerusalén fue sitiada, Jerusalén fue tomada, la gente más importante, muchos fueron llevados como esclavos a Babilonia y estuvieron 70 años cautivos. Pero Dios le dijo al pueblo que un día iban a ser salvos. Y Dios le dijo a Jeremías que les iba a devolver sus tierras. Y como una prueba de esa restauración, Dios le dijo a Jeremías que comprara un terreno que era de su tío. ¿Dónde estaba Jeremías? La cárcel. Y ahí en la cárcel Dios le habla, Dios se manifiesta y le dice a Jeremías, compra ese terreno. Dios le dice, y guarda la escritura, esa escritura sellada, firmada por dos testigos. Guarda la escritura en un lugar seguro para que fuera guardada y protegida cuando los judíos estuvieran de vuelta nuevamente en esa tierra. ¿Qué hizo Jeremías? Le cree a Dios y compra el terreno. O sea, Jeremías hizo lo que Dios le estaba pidiendo, mostrando de esta manera una total confianza y dependencia en la palabra que Dios le había dado. Nosotros tenemos que aprender a mostrar una total dependencia en la palabra de Dios, aunque las circunstancias sean contrarias, aunque las condiciones sean adversas, aunque mi entendimiento, mi cabeza me digan, no puede ser así. Jeremías no cuestiona, oye a Dios, entiende lo que Dios le dice, van a ofrecerle la tierra. Él entiende entonces que eso es de Dios y da el paso. Entonces, se considera a la fe bíblica, o pensamos muchas veces que la fe bíblica está llena de bendiciones, y si es cierto, pero usted y yo, si de veras creemos en Dios, ¿se acuerda? Pues ahí lo tenemos. Gracias, hermano
Gerson, por dejarnos el texto ahí. Ahí lo tenemos. La fe sin obras, la fe sin acciones, ¿qué? Está muerta. Y mire, a veces nos contradecimos. A veces no somos congruentes con nuestra fe. Entonces, no es asunto de cantar. Yo tengo fe, o si tuvieras fe, o el canto que usted quiera. No es asunto de cantar acerca de la fe. No digo que no lo cante. No digo que no lo cantemos. Lo que digo, que la Biblia nos muestra, la fe quiere acción. Del paso. Créale a Dios. ¿Podemos decir amén a eso? ¿Estamos de acuerdo o no? En Hebreos 11, que es un pasaje que se conoce como pasaje donde están los héroes de la fe. Todos demostraron una fe activa, una fe que hizo. Como había fe, hicieron algo. Y cosas poderosas, portentosas, grandes. No fue una fe teórica, no solo un concepto en la mente. Demostraron una fe activa, una fe fundamentada en una confianza plena en Dios. Aunque humanamente, circunstancialmente, parecía que no. Una fe firme, lo suficientemente firme para aceptar las consecuencias de esa decisión en su vida diaria. Entonces, no fe conceptual, o mejor dicho, no es suficiente que la fe sea conceptual. No es suficiente que la fe sea teórica. No es suficiente que usted diga, yo tengo fe. La fe sin obras, Santiago, es como el cuerpo sin espíritu, muerta. No vamos a ver todos los verbos por el tiempo, pero voy a mencionarles algunos, y si usted quiere verlo, abriendo su Biblia en Hebreos 11, hay una cantidad impresionante. Hay un gran número de verbos que encontramos en Hebreos 11. No conceptos, acciones. Por la fe Abel, ¿cuál es el verbo que sigue? Ofreció. Por la fe ofreció. Hizo algo. Le ofreció a Dios. Por la fe Enoc, ¿qué? ¿Cuál es el verbo?
caminó. Enoc. Por la fe, Enoc caminó. El verbo caminar. Acción. No un concepto precioso, no una definición bonita. Caminó. Mira qué interesante. Acción. Por la fe, Noé. ¿Cuál es el verbo? Preparó el arca. Mire, no llovía. No había mar cerca, no había laguna cerca. No, la gente no sabía que iba a llover, que llovía, no conocían la lluvia. Pero le cree a Dios. No había una tienda de esas transnacionales donde ir a comprar ¿verdad? Por ejemplo, preparó años y la gente se burlaba y la gente lo criticaba y le decían, estás mal, estás loco. Esa es la fe. Por la fe, Abraham, ¿qué? ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo? Obedeció, muy bien, pero por la fe salió al lugar que había recibido, salió sin saber. Eso está durísimo. Salió. Abraham, quiero que dejes tu familia. Abraham, quiero que dejes tu pueblo. Abraham, quiero que salgas, deja todo, te voy a mostrar a dónde. Sí, Señor. Pues voy a confiar que Dios me guía. No sé si a la derecha, no sé si a la izquierda. Salió. Vea, la fe no es suficiente conceptual. No es suficiente teórica. Si no hay una obra, un hecho muerto. Santiago 2, 16. Sara, ¿por la fe qué? Concibió, ¿verdad? Isaac bendijo. Jacob adoró. José dio mandamiento. Cuando dejen Egipto, llévense mis restos. Y así lo hicieron. Acciones. Los padres de Moisés. ¿Cuál es el verbo? Dice que por la fe que escondieron a Moisés. Todo el país en contra. El hombre más poderoso del país y del mundo de ese entonces en contra. Pero por la fe no tienen temor y lo esconden. 3 meses. Esa es la fe. ¿Por qué tenemos nosotros miedo? ¿Por qué decimos nosotros que tenemos fe? Dice que Moisés por la fe rehusó llamarse hijo de la hija del... Fíjese, oiga, él pudo haber sido el futuro faraón. Dice que Moisés prefirió, otro verbo, acción, consideró
abandonó, por la fe se mantuvo. Por la fe dice que Moisés celebró la Pascua. Dice que Rahab, ¿qué hizo Rahab? ¿Cuál es el verbo? Recibió a los espías en paz. Vea, cuántos verbos, cantidad de verbos, que son acciones. Si usted tiene fe, tiene que ser congruente con esa fe que dice que tiene. Y nadie dijo amén. Mire, usted ahí encuentra una avalancha de verbos, de acciones. Termino con esto. Mire, el juicio de Dios no va a estar basada en la fe teórica. No va a estar basada en la fe teórica. No va a estar basada en un concepto o en una definición de fe. O en algo que usted solo cree en su mente. El juicio va a estar basado en una fe activa. Esa fe que debe manifestarse, vivirse en mi vida práctica diaria. ¿Sí me oyeron? Una fe que debe basarse en mi vida, en la práctica de todos los días. Y esto pide de nosotros un análisis. No podemos engañarnos a nosotros mismos. Ya estaríamos más devaluados que el peso. Hay cierto mérito, no estoy de acuerdo. No digo que se haga, pero hay cierto mérito en engañar a una persona. Pero engañarme yo mismo es el colmo, ¿no? Hermanos, hay una bendición tremenda. No tema, crezca su fe, practique su fe, exponga su fe, tenga una fe práctica. Como Enoc, entonces usted va a tener el testimonio de haber agradado a Dios. Dice Hebreos 11:5. Dice, fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó. Santiago 2, 23 y 24. Así cumplió lo que dicen las Escrituras.
Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso fue llamado amigo de Dios. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo porque dices que tienes fe. Santiago 2, 24, versión La Nueva Traducción Viviente. Y así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin obras, sin acciones, está muerta. Viva por fe. Ya le mostré con la Biblia, con la autoridad de la palabra. Créale a Dios. Seamos congruentes. Si puede ponerse de pie, vamos a orar. Gracias por la revelación y por la enseñanza de la palabra. Señor, tú conoces tantas cosas que sufrimos, que pasamos, y decimos que tenemos fe, que confiamos en ti. Padre, ayúdanos a entender este mensaje tuyo y ayúdanos a tener una fe activa, de acción, no de concepto. Gracias, Señor. Porque tú estás dispuesto a apoyarnos. Ayúdanos a confiar, a depender, a creerte verdaderamente. En el nombre de Jesús, que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo les acompañe, sea con ustedes esta semana. Amén. Amén y amén.